H.P. Lovecraft es un escritor famoso por varias de sus obras como El horror de Dunwich, La sombra de Innsmouth, El terror en la literatura, En la cripta, etc. Quien haya leído a Lovecraft seguramente sabe que este hombre definitivamente no era alguien normal. Se trata de uno de los escritores más estigmatizados por las corrientes conservadoras e incluso religiosas, pero amado por muchos otros que lo consideran un genio del terror. Aún hoy sus obras son muy vendidas alrededor del mundo y sus historias horrorizan a miles de personas aun cuando sus relatos solo estén impresos en un papel. Sin embargo, el día de hoy no hablaremos precisamente de su biografía, sino de algo más profundo, de aquello por lo que este hombre no era alguien normal, lo que lo hacía especial, la raíz de sus miedos, su inteligencia, pero sobre todo, el verdadero origen del terror. Yo soy el documentalista y esto es El lado oscuro de H.P. Lovecraft. Se dice que uno no puede llegar a la fama sin haberse hecho unos cuantos enemigos en el camino. También se dice que algunos genios no nacen, sino se hacen. Es probable que esto le haya pasado a H.P. Lovecraft. Desde pequeño, Lovecraft ya tenía tendencias diferentes a las de los demás chicos de su edad. Su madre, quien no lo dejaba jugar con sus amigos porque los consideraba de menor categoría o de clase baja, lo aislaba de los demás y le decía que era realmente feo y que nunca llegaría a nada. Con un ambiente tan depresivo y tan poco apoyo por parte de sus padres, el pequeño Howard hacía de los oscuros bosques y cuevas su parque de juegos. Allí, completamente solo, se dedicaba a dejar volar su imaginación, pensando en hadas, extraterrestres, monstruos y atrocidades que luego plasmaría en sus novelas. Mientras que los demás niños jugaban a pelearse o a hacer deporte, él se dedicaba a crear representaciones históricas y leer. En este contexto, podemos señalar que existen estudios que demuestran que, al contrario de lo que se piensa, en realidad, los grandes genios no tienen grandes grupos de amigos. La mayoría de ellos ha pasado por momentos de marginación en su vida. Por su enfoque y su preocupación por mejorar siempre, la mayoría de ellos no tiene tiempo de establecer diversas relaciones sociales. Hay quienes creen que Lovecraft sabía cosas prohibidas. Supuestamente él tendría una especie de trato o pacto con algún demonio. Se especula sobre la posibilidad de que sus padres fueran o pertenecieran a una secta satánica o a algún grupo con creencias radicales, y otros se atreven a teorizar sobre una supuesta iniciación en el ocultismo desde pequeño. Fue a los 5 años cuando él mismo se declaró ateo. No obstante, se dice que cuando empezó a descubrir la mitología clásica de los romanos y los griegos, construyó altares para dioses como Artemisa, Apolo y Saturno. Todo ello influido por estas obras que tanto le fascinaban. Gracias a ellos, Lovecraft obtuvo la inspiración para muchas de sus criaturas mitológicas. Lovecraft vivía prácticamente solo con su madre, la cual casi nunca salía, y se sabe que sus vecinos los consideraban personas extrañas. Asistió a la escuela,
pero nunca consiguió graduarse, ya que sus habilidades sociales no le permitían desenvolverse con total libertad ni expresar sus ideas de manera afectiva, por lo que abandonó los estudios. Hay quienes inclusive piensan que H.P. Lovecraft era un psicópata enfermizo, racista y con tendencias suicidas. Era un tipo que actuaba extraño, hablaba extraño e inclusive olía extraño. Una vez, mientras vivía en New York, no obtuvo trabajo mientras que unos inmigrantes sí lo hicieron. Fue entonces cuando comenzó a mostrar señales de racismo. Tenía miedo al mar, lo odiaba, lo cual es curioso y llama mucho la atención, ya que la mayoría de sus monstruos provienen del mar, por lo que podemos decir que H.P. Lovecraft no solo contaba cualquier tipo de historias, sino que además nos contaba sus propios temores. Hubo quienes lo vincularon y aún lo hacen al mundo de los demonios y los vampiros. Personas que lo conocieron lo describían como una persona exótica, de pensamientos enfermizos y de aguda inteligencia. Quienes decían que era una especie de vampiro, lo decían porque él odiaba la luz. De hecho, durante la noche era cuando más actividad tenía. Era cuando leía, escribía y paseaba. Desconfiaba del género humano. Pese a ser pacifista, por lo que pensaba que la guerra era algo que debía acompañar a la humanidad hasta su fin. Le gustaba inspirarse en los lugares menos esperados. Se le veía a menudo en casas abandonadas. Visitaba las casas funerarias, manicomios y acudía a escenas de crímenes para examinar el terreno luego de que la policía hacía su trabajo. Su personalidad y costumbres depresivas se acentuaban cada vez más. Le encantaba pasear por la noche en los cementerios, como si de un fantasma se tratara. Hay testimonios de quienes lo veían platicar con los muertos. Lovecraft amaba la soledad. Su casa tenía un ambiente fantasmal y terrorífico. Existe una historia acerca de Lovecraft que cuenta cómo una noche fue de puerta en puerta tocando, desquiciado, sin aliento y con los ojos desorbitados, despertando a todo el vecindario, preguntando por un gato al que describía como negro, grande, de ojos rojos y que hablaba como humano. Los vecinos, aterrorizados por sus palabras, cerraban sus puertas. Algunos inclusive llamaron a la policía y otros lo amenazaban para que no volviese a tocar. Finalmente, cuando hubo tocado todas las puertas sin dar con el gato, se retiró a su casa y no volvió a salir. A la mañana siguiente, los cuerpos de decenas de gatos aparecieron tirados en la calle, sin ojos y sin lengua. Al final de su vida su salud empeoró. Casi no comía, presentaba una grave desnutrición e infecciones respiratorias. Lovecraft murió el 15 de marzo de 1937 debido a un cáncer intestinal. Lovecraft jamás publicó un solo libro por su cuenta. Siempre envió pequeños relatos a periódicos y revistas. No fue sino hasta varios años después, gracias a un grupo de escritores llamados El Círculo de Lovecraft. Yo soy el documentalista y esto fue El lado oscuro de H.P. Lovecraft. Saludos especiales para U10B 1221, Georgie Reyes, Camilo Vargas Domico, Peter Frank, Juan Tobar, Chicas 98, Marco Gutiérrez,
Delfina Valencia, Abraham Enríquez, Agustinillo 25, Vanesita Maddox, Wilson Cortés, Boris Alexander Villalobos Vélez, Medio Anónimo, Emanuel Turrión, Abner David Rivera Rojas, Adrián Reyes, Lilo S., Eduardo Hernández, Luigi Beltrán Sánchez, Yesinel, Soledad H., José Luis TV, Jairo Villalba, La Liga Unlock Infante, Sherlyn Roldán, Belkan Wolf, Diego Estrada, Rey Sosa y Carlos Castillo. Gracias y hasta la próxima.